El equipo económico y bajo mi conducción y de la rectora Delcy Rodríguez hemos estado viendo, observando. Es una verdadera guerra nuclear, comercial y económica contra el mundo entero. Todas las consecuencias son negativas, de corto, mediano y largo plazo. En esta guerra no hay nada positivo. Y esto es una guerra de perder, perder. Aquí nadie va a ganar. Esto es una guerra de perder, perder. Ya lo ha advertido el gobierno de China con mucha claridad. Lo ha dicho el gobierno chino con todos sus voceros. En las guerras comerciales y económicas nunca hay ganadores. Esto es una verdadera guerra. Las consecuencias es la pérdida de miles de millones de dólares. En primer lugar, de las empresas más poderosas del mundo, de Estados Unidos, de Japón, de Corea del Sur, de Asia y de todo el mundo. Ha sido golpeado el mundo entero. Esto es un tema de temas, esto es un temazo que está marcando este momento y va a marcar un periodo de la historia económica. Yo he estado trabajando todo esto con economistas, historiadores, leyendo, mira, he estado leyendo este libro que lo recomiendo, El malestar de la globalización, de Joseph Stiglitz. Es un libro que ya está curtido en años, pero ya Joseph Stiglitz decía que el capitalismo, como está, es inviable, que en sus distintas modalidades, sea capitalismo globalista, que llaman neoliberal, o sea capitalismo proteccionista, no es alternativa para la humanidad. No se puede pretender romper la convivencia mundial, económica y comercial con una guerra de aranceles que no tiene ni pies ni cabeza y que castiga a la humanidad completa. Castiga en primer lugar al pueblo de Estados Unidos. En Estados Unidos, María Antonieta, están hablando de que esta guerra comercial ha autoinfligido un daño grave a la estructura económica y a la riqueza de Estados Unidos. No lo digo yo, estoy repitiendo lo que están diciendo analistas, expertos, medios de comunicación estadounidenses. Y nosotros estamos haciendo un seguimiento para blindarnos frente a todas las circunstancias previsibles. Todas las circunstancias previsibles. Afortunadamente tenemos un plan. Tenemos 13 motores en marcha que deben seguir produciendo, funcionando para la economía. Tenemos una unión empresarial productiva nacional sólida, con grandes consensos, y ya nos hemos adelantado para dar respuesta a esta guerra mundial que profundiza las asimetrías. Ha habido distintas épocas. La primera época de los últimos 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo los acuerdos de Bretton Woods. Deben ser estudiados los acuerdos de Bretton Woods, producto de la negociación mundial que hubo de los países triunfantes en la guerra, para convivir en el desarrollo de la economía, convivir en el comercio. En los años 70, Estados Unidos con Nixon rompió los acuerdos de Bretton Woods y quitó el patrón oro como el patrón que medía a todas las naciones para ver la fortaleza de su moneda, e impuso el dólar como moneda mundial, sin patrón oro, sino la maquinita. Y se abrió el tiempo que llaman de la globalización. Después vino la época del neoliberalismo, en la época Reagan, los años 80, y Margaret Thatcher. Luego vino la caída de la Unión Soviética y creyeron ellos que podían imponerse. Aquí en América Latina vino el ALCA, lo que llamaban ellos la
Área de Libre Comercio de las Américas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que quisieron imponer un modelo único y que todos los países se abrieran. Y se conformó el sistema actual, la Organización Mundial de Comercio. Hoy por hoy, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, está metiendo en un hachazo y está destruyendo las reglas económicas del mundo, está destruyendo completamente el derecho internacional, comercial y económico, está destruyendo la Organización Mundial del Comercio, y los pueblos del sur tenemos que prepararnos y producir, trabajar, observar y reconfigurar nuestras relaciones nacionales, internacionales, nuestro comercio, y Venezuela está preparada, lo he dicho. Humildemente lo digo, estamos preparados para abordar toda esta coyuntura de guerra mundial, para abordar todas las coyunturas que vengan, y con el favor del pueblo, en plena unión nacional, nosotros salir adelante nuevamente como hemos salido en todas las coyunturas. Vicepresidenta, rectora de la Economía, ilústreme, por favor. No, presidente, usted sabe que hemos estado en comunicación permanente, madrugada, mañana, tarde, noche, haciendo seguimiento a lo que pasará a la historia el 2 de abril como una fecha hito, donde Estados Unidos de Norteamérica abandona las banderas de la globalización y, como usted lo ha dicho, da el traste con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, con sus propias reglas, porque hay que recordar que para facilitar estos flujos comerciales internacionales que se pudieran dar de manera prácticamente libre, Estados Unidos fijó topes máximos al intercambio comercial, a los intercambios comerciales bilaterales, tanto con Rusia, tanto con Europa, con Asia, con África. Todos estos topes fueron completamente violentados. En estas medidas anunciadas el 2 de abril no se salva a nadie. Ellos se vinieron desde Asia con imposición de aranceles altísimos. Si nos ponemos a ver, a Vietnam 47%, a China 34%, a la India 26%. Se vinieron desde Asia, África, Europa, América Latina, y aquí no se salvó nadie. Ni siquiera, presidente, y esto hay que señalarlo, hay una especie de reconfiguración no solamente comercial, sino también geopolítica, porque muchos de los países cuyos gobiernos han sido súbditos y subordinados a los Estados Unidos no se explican por qué le hicieron lo que le hicieron a ellos, siendo ellos lo que se llama aliados de los Estados Unidos. Y estamos realmente en presencia de una nueva reconfiguración, un reformateo comercial en forma de medidas coercitivas unilaterales. Si vemos la definición de las Naciones Unidas, calza perfectamente lo que está haciendo Estados Unidos y su política arancelaria. Ahora bien, esto ha tenido impacto en los mercados energéticos. Usted sabe, nuestro medidor del precio del barril venezolano está impactado. Todo el mercado energético mundial está impactado con estas acciones y ya dicen, hoy amanecieron las bolsas, bueno, de ayer en la noche estamos en contacto con el presidente porque sabíamos lo que ya estaba ocurriendo en Europa, donde todas las bolsas de valores, donde se cotizan las acciones, tanto industriales, de tecnología, en Asia amanecieron en la caída, pero cuando abre Wall Street, en los Estados Unidos también aparece una drástica caída. Las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, una caída terrible. Es decir, hoy realmente marca un nuevo momento en lo que está ocurriendo, que son tiempos de incertidumbre, porque no se puede determinar a ciencia cierta, como usted lo ha dicho, con ciencia y tecnología, cuáles serán las decisiones que se tomarán desde los centros de poder de los Estados Unidos. Pero hoy todos los marcadores definitivamente se fueron a la baja, se fueron al traste, y ya hoy JP Morgan, no lo dice Venezuela, habla, presidente, de que se incrementa a un 60% las posibilidades de una recesión mundial. Mundial. Yo quiero sumarme a sus palabras. Venezuela desde el 2015 es víctima de una agresión económica sin precedentes, recrudeció en el año 17, en el año 19, en el año 20 durante la pandemia. Las medidas coercitivas unilaterales, es decir, ese bloqueo criminal e ilegítimo contra Venezuela recrudeció, y algo aprendió nuestro pueblo. Usted ha hablado de una cohesión con los sectores productivos, públicos y privados, el pueblo venezolano, la clase trabajadora, en un solo camino para la recuperación económica. Hemos aprendido a hacerlo.
Lo que Venezuela señalaba en el año 2020, presidente, cuando íbamos a recuperar nuestro dinero para comprar vacunas y medicamentos, y nos decían que no, porque había órdenes de Estados Unidos de bloquearnos. ¿Cuántas economías en Europa cayeron? ¿Qué pasó en los Estados Unidos? ¿Cuántos gobiernos fracasaron y perdieron sus elecciones producto de esa situación? Y Venezuela de pie, con humildad, modestamente, pero de pie hemos aprendido a hacerlo. Y usted lo que está haciendo hoy es convocarnos a mantener ese camino de recuperación. Esa pregunta que tú has hecho, Delcy, ¿cuántos? Yo te diría que todos, incluyendo Donald Trump, pierde las elecciones producto del mal manejo de la pandemia. Correcto. Del enredo en que entraron ellos en la pandemia. Y esto, en Estados Unidos hablan de un daño autoinfligido, porque los analistas dicen que la crisis del 2008 se creó por un tema inmobiliario, tema económico, impactó a la banca, ¿te acuerdas? 2007, 2008, que la crisis del 2020 fue una pandemia, causa natural, pero la causa esta es de una política, con una visión hegemonicista para conquistar al mundo, para rendir al mundo, para someter a un mundo que ya no es el mundo de las colonias de hace 300 años, es un mundo multipolar fuerte, de países fuertes, potencias muy poderosas y países modestos como el nuestro, pero que estamos dispuestos a ser libres y tenemos cómo, además, tenemos con qué. Así es, presidente. Y bueno, la misma China, una gigante. Ya China es hoy la primera economía en el mundo. No va a ser fácil para los Estados Unidos porque ya China se venía preparando, incluso en el año 2022, con un acuerdo que permitió integración económica entre países asiáticos, acercamiento a la ASEAN, acercamiento a África, acercamiento a América Latina y el Caribe a través de políticas como la Franja y la Ruta, donde Venezuela está inscrito y registrado. Así que, presidente, considerando estos momentos delicados, considerando estos momentos de incertidumbre que vive la humanidad y considerando que usted siempre ha dado un paso al frente. Usted no ha esperado que nos lleguen los problemas, sino que ha dado un paso al frente para prevenir los problemas. Nosotros queríamos, y en razón de lo que hemos conversado, proponerle que usted declare la emergencia económica en Venezuela que le permita mantener las riendas de la economía y le permita seguir gobernando la economía para proteger la industria nacional, para garantizar la provisión de bienes esenciales y servicios esenciales a la población y que la vida económica nacional siga su rumbo a través de los 13 motores de la economía. Es una idea maravillosa. Correcto. Bueno, aquí recibo oficialmente del equipo económico la rectora de la economía. Aquí está. Lo he venido estudiando, redactando. Déjame verlo por aquí. Vamos a ver. Es un recurso constitucional que utilicé plenamente en el año 2016. Utilicé en el año 2020, cuando llegó la pandemia. Una declaratoria de emergencia económica donde asumo funciones especiales, constitucionales extraordinarias para avanzar en la defensa de la economía venezolana, en su impulso, en su desarrollo y tener todos los instrumentos que además tenemos en consenso con todos los sectores productivos del país. Iremos explicando paso a paso para nosotros salir airosos también, como salimos 2016, como salimos en la pandemia. Quiero recordar, nosotros fuimos el país número 1 del mundo que declaró una cuarentena radical voluntaria en Venezuela, nunca fue obligada. Mucha gente decía, pero Maduro se volvió loco. No, ya habíamos estudiado científicamente el tema. Fuimos el primer país del mundo que se puso tapaboca. La primera autoridad pública del mundo que se puso un tapaboca fue Nicolás Maduro Moro. ¿Ustedes saben cuándo? El 13 de marzo. Mucho antes. Mientras en Estados Unidos y en Europa debatían que el tapaboca sí, que el tapaboca no. Esto no amerita debate. Hay que protegerse. Y yo me dedicaba personalmente a cuidar a la gente. Hagan esto, hagan aquello. Fuimos el primer país del mundo que decretó atención a los casos leves, moderados y graves. Aquí se atendió a todo el mundo. Fuimos el primer país del mundo que
junto a nuestros hermanos de Cuba, del ALBA, de Nicaragua, bueno, y China y Rusia, que empezamos a vacunar al 100% de la población. A pesar de las sanciones, tuvimos las medicinas, los tapabocas, los antivirales y después vacunas rusa, china, cubana. ¿Ah? Y salimos como un modelo. Ahora, lo que está pasando no es por causa natural, sino por causa geopolítica. El deseo, la ambición de dominar y rendir y sancionar al mundo. Están sancionando al mundo para rendirlo a sus pies. Venezuela, la digna, nosotros, como parte de esta América Latina rebelde, aquí tengo. Mañana firmaré el decreto constitucional de emergencia económica para proteger y defender la economía de toda Venezuela, de todos y de todas. Y lo explicaré. Yo siempre repito la frase de José Gervasio Ortiga. Ahora que hay la cumbre de la CELAC en Honduras, creo que José Gervasio Ortiga retumbará con su palabra cuando nos dijo